buenos días. Espero que estén bien despiertos para la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy día? Los cambios en el tema científico. Nosotros, todas estas clases, hemos estado viendo ese paso de la Edad Media a la moderna y sobre todo el siglo XV y el siglo XVI, ¿cierto? Donde estaba lo del humanismo, lo del Renacimiento, lo también de la reforma religiosa, ¿cierto? Lo que fue lo último que estuvimos viendo y el impacto que tienen esos cambios, ¿ya? Incluida la guerra de los 30 años. Lo que vamos a ir viendo hoy día es los cambios en la parte científica, ¿ya? Porque todos estos pasos de la Edad Media a la Edad Moderna significaron modificación de lo que se venía arrastrando en el fondo desde la Edad Media. Y hay varias cosas que se dan cuenta que ellos siempre creyeron que era verdad, que no era tan así. Y con el avance de la ciencia moderna va a haber varios problemas entre los que postulaban ideas nuevas y las ideas que ya estaban establecidas. Y eso habitualmente pasa, que cada vez que aparece una idea nueva que contradiga lo que siempre se creyó que era verdad, eh, genera resistencia. ¿No? El Elías, ¿qué le pasó al Elías que me dice estoy perdidísimo? Elías, prende el micrófono y pregunta. Ah, pero eso es otra cosa. Aquí estoy viendo lo que me dice. Elías, acuérdate que nosotros estamos viendo los inicios de la Edad Moderna, ahí en el siglo XV, siglo XVI. O sea, esos años 1450, el siglo XVI es 1550, esa época. Ahí que es lo que hemos Profe, estado viendo en las clases pasadas. ¿Ya? profe, ¿esto tiene que ver con el inicio de la ciencia o no? Con el inicio de la ciencia moderna, porque la ciencia en realidad existía desde hace mucho tiempo. El tema de el estudio de, por ejemplo, física, química, pero la moderna, la más parecida a lo que nosotros tenemos ahora, empieza en esta época. Ya. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Voy a empezar a proyectar, así que para que presten atención. Espero que se vea clarito. Recién hice la prueba y se veía súper bien. Ahí debería empezar a aparecerles la pantalla con la flechita y les va a aparecer una imagen del universo. ¿Se ve bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve clarito? Acuérdense, si alguien no la puede ver, en el costado ahí donde aparecemos todos los conectados, yo aparezco como 3 veces. Eh, En- ¿No? ¿Por qué aparece 3 veces? Acuérdate que yo uso el celular para ver el chat, ¿Pero por qué el tercero entonces? porque uno soy la cámara del computador, la otra la cámara del celular y la otra la presentación. Ah, muy ingenioso. Sí. Jorge, deja en silencio el micrófono. Está comiendo ahí el Jorge, se escucha todo. Ahí sí. Ya, listo. Entonces vamos a ir viendo, como aparece ahí en su pantalla y está el PowerPoint, la revolución científica y los avances. ¿Ya? Eh, Voy a mover yo ahí un poquito. Ahí sí. El, el objetivo de la clase, como dice y pueden leer ustedes, conocer los principales avances tecnológicos y científicos en los inicios de la Edad Moderna. Varios de estos avances científicos que vamos a ver nosotros tienen relación con la iglesia. Increíblemente uno diría que tiene que ver la iglesia porque antiguamente todo el conocimiento lo tenían ellos. Entonces, vamos a ir viendo que en realidad cuando se postulan ideas nuevas, con lo que más tienen resistencia estos nuevos pensamientos es precisamente con la institución de la iglesia, que se negaba a aceptar varios de los postulados científicos. Ahora en la actualidad ya la iglesia incluso los reconoce, pero en esa época era difícil. ¿Ya? Nosotros incluso vimos todo lo que se peleó con la reforma religiosa y lo que costó que la iglesia aceptara que tenía problemas. Se demoraron harto. Aquí es lo mismo, ser muy largo el proceso para que reconozcan efectivamente que hay cosas que ellos planteaban y que no eran ciertas. Incluso a veces se negaban a reconocer habiendo pruebas
de que las cosas eran como decían los científicos. Y en los avances tecnológicos hay tres en particular que son bien importantes por lo que van a generar, ¿ya? Entonces, voy avanzando. Si tienen alguna duda, van a ir escribiendo. De los avances científicos, en realidad es un invento. Este tiene una gran relevancia en lo que vamos a ver y en lo que ya vimos incluso, que era la imprenta. ¿Ah? La imprenta que aparece en la imagen, la que está en Europa, es obra de este señor, Juan Gutenberg. En realidad, cuando uno lo busca, el nombre aparece escrito de varias formas, como Johannes, Juan, Joseph, incluso por ahí, y el Gutenberg lo mismo. ¿Ok? Esta persona es la que crea finalmente esta imprenta. La imprenta, si uno empieza a buscar el origen, en realidad, los primeros, para variar, que habían hecho algo parecido, habían sido los asiáticos, los chinos. Los chinos ya tenían desde hace mucho tiempo algo parecido a lo que se llamaban tipos móviles. Y después esa misma idea pasó a Europa y ahí finalmente lo terminaron convirtiendo en la imprenta. ¿Por qué la imprenta es tan importante? Si ustedes recuerdan, para que se expandiera el humanismo, el tema del Renacimiento, eh, era necesario el tema de la lectura, de los clásicos, de la antigüedad, de Grecia, de Roma. Y eso no era posible cuando estaban los libros de los copistas. Acuérdense que copiaban a mano los libros, entonces era muy, muy largo, muy tedioso. En cambio, con la imprenta era muy fácil hacer copias de los libros y por lo tanto abarataba el costo y había mayor disposición. ¿Ya? Eh, sí, Jorge, es que es la imagen así. Junto con lo de la imprenta, también recuerden que si no es por este aparatito, las ideas de Lutero en las 95 tesis quizás no hubiesen tenido el impacto que llegó a tener, porque clavó estas 95 tesis en una iglesia en Alemania. Si la imprenta a lo mejor se hubiese quedado ahí nomás, clavado, lo hubiese leído unos cuantos pocos y no hubiese pasado más allá. No hubiese tenido la repercusión con la creación de nuevas iglesias, no hubiese ocurrido ni siquiera a lo mejor la guerra de los 30 años. Entonces, el impacto que tiene la imprenta para el tema del conocimiento es bien grande porque permite ampliarlo a más personas, lo acerca a mucha más gente, ¿ya? Y también contribuye obviamente el hecho de que tengan más libros, que sean más baratos, que además eh, la gente aprenda a leer, ¿no? Que era algo que pocos sabían en esa época. En porcentaje era poco comparado con lo que hay ahora, ¿ya? Y para el tema científico también, porque estas ideas nuevas que se van a exponer van a ser llevadas a libros y esos libros son los que empiezan a viajar por todo el continente europeo. ¿Ok? Entonces tenemos ahí algo bien importante que tienen que recordar que es la imprenta. ¿Ok? Ahí voy a mover. Y nos vamos a enfrentar a esto. Bueno, ustedes la imagen la han visto, pero esta me gustó. Es la ciencia moderna, el inicio de la ciencia moderna versus la iglesia y la religión. Hay varios problemas. En realidad, si ustedes recuerdan, y aquí lo voy a mover, después vamos a hacer atrás la imagen, teníamos esto. En el lado ¿Cómo se creó el mundo, no? ese, lo voy a retroceder un poquito, esa es la creación, que es parte de estos frescos de la Capilla Sixtina. Que de esto han hecho muchas parodias y dibujos, ¿eh? Pero si ustedes se dan cuenta, es la mano humana y aquí una mano Robótica. robótica, ¿ya? Es como de ciencia y religión, porque esto, acuérdense que era la imagen de la creación, que alguien recién nombró ahí. ¿Ya? Por eso me sirvió mucho la imagen. ¿Ok? Voy a mover aquí. Esto es lo que tienen que recordar. Nosotros, en la Edad Media, teníamos ese teocentrismo medieval. O sea que el hombre está supeditado a Dios, la naturaleza y la sociedad están supeditadas a Dios, el último fin es la salvación eterna. Eso era en la Edad Media. Si ustedes recuerdan, todo era basado en Dios. Si ocurría algún fenómeno, era que Dios lo había querido. Cuando vimos lo de la peste negra, era castigo de Dios. Si ocurría algo bueno, se le daban las gracias a Dios. Si había algo malo, era Dios que estaba castigando porque el hombre había sido malo y había sido pecador. Entonces todo giraba en torno a la idea de Dios, la naturaleza creada por Dios, todo se explicaba en base a la acción divina, a la acción de Dios, y eso nadie lo discutía.
¿ya? Aparte que como había poco conocimiento, la gente en general, la masa de población no le discutía a la iglesia, que eran además los que en esa época tenían por lo general conocimiento, los libros, eran los que hacían las copias, entonces era difícil que alguien les pudiese rebatir. En cambio, en la edad moderna, nosotros vamos a tener que de a poco se va caminando hacia el antropocentrismo, donde el centro de todo es el hombre. No es que, yo se lo he dicho varias veces, no es que se olvidaron de Dios y lo dejaron guardadito ahí en un closet, no. Siguen siendo creyentes, pero ahora el foco es el hombre. Y como dice aquí, la naturaleza y la sociedad están supeditadas al hombre, el fin es la gloria y el prestigio personal. Por eso, cuando vimos el Renacimiento, ellos buscaban la perfección para ser reconocidos y además empiezan a firmar las obras para que sepan quién las hizo. Ese cambio es súper importante para la mentalidad, no solo de la parte artística, sino que también para la ciencia. Porque si el hombre se hubiese quedado con ese teocentrismo de que todo era por obra y gracia de Dios, no se hubiese aventurado a investigar el porqué de las cosas, porque se hubiera quedado con la implicación, que quizá era la más fácil, la más simple, esto de que Dios lo hizo, Dios quiso que fuera así y no se discute nada más. ¿Ya? Por eso es tan importante eso del antropocentrismo, no se les tiene que olvidar, porque sin ese antropocentrismo no hubiesen tenido renacimiento y humanismo, no hubiesen tenido los viajes de exploración, que son los que terminan con la llegada de Cristóbal Colón a América, ni tampoco hubiesen tenido este avance en las ciencias, porque el hombre se hubiera quedado pegado en la explicación de la iglesia. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda, pregunte nomás aquí en el chat. Voy avanzando. Ideas importantes que vamos a tener de esta época. Esto, que lo ven aquí en la pantalla. Vamos, ¿Eso no es el sistema solar? sí, por eso. Esa es la idea que había antes y lo que va a cambiar. ¿Qué tienen ustedes en la diapositiva? Que era lo que me decía el Jorge. Tienen el geocentrismo, lo que se creía durante la Edad Media. Si se dan cuenta, en el centro de lo que vendría a ser el sistema solar aparece la Tierra. Fíjense, sale la Tierra, dice Terra ahí, está de color azulito. En el centro, la Luna alrededor de la Tierra y después el resto de los planetas que conocían hasta esa época. Y miren dónde sale el Sol, donde sale como ahí como en segundo, tercero, como en cuarto lugar. ¿Ya? Incluso más lejos que la Luna. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, esta idea era la que planteaba la iglesia, y esto lo sostuvo durante mucho tiempo. ¿De dónde sacaron esto? De varias ideas de la antigüedad. Y además que se pensaba que la Tierra estaba inmóvil en el centro, y alrededor giraba todo lo demás. Eso era lo que se sostenía en la Edad Media. Sí, Jorge, ¿no? Ahí lo vamos a ver después. Eh, Esa era la idea que se sostenía en la Edad Media. Después, lo que vendrían a ser ahora astrónomos de esa época, empezaron a darse cuenta por cálculos matemáticos, por sus propias investigaciones, que en realidad esta idea estaba errada, sino que en realidad lo que nosotros teníamos era el heliocentrismo. ¿Qué significa el heliocentrismo? Que el centro del sistema solar era el Sol, ¿no? Para ellos tengan en cuenta el universo era esto nomás, ¿no? Nosotros ahora sabemos que ni siquiera el sistema solar es el centro del universo, nosotros estamos en una esquina, pero es una esquina de la Vía Láctea, ¿no? No estamos muy al centro, estamos bien lejos, ¿no? Entonces se va a pasar de esta idea geocéntrica a la heliocéntrica, de que en realidad el centro del sistema solar era el Sol, y que nuestro planeta, que lo estoy marcando yo con el cursor, en realidad giraba al igual que el resto de los planetas conocidos alrededor del Sol, incluida la Luna. Esto que nosotros ahora prácticamente nadie lo discute porque está aceptado por la comunidad científica, estudiado, investigado, todo, fue pero rebatido por todos los medios por la iglesia, ¿ya?
¿Por qué? Porque contradecía lo que ellos habían sostenido durante mucho tiempo. Aparte, contradecía en parte lo de la Biblia y lo de Dios, de que Dios había creado al hombre y la tierra y la vida. Entonces no cabía en las mentes científicas que estaban dentro de la iglesia que la tierra no fuera el centro, sino que el centro fuera otro, que en este caso sería el sol, ¿verdad? Y el tamaño también. La línea que está como invisible, me pregunta el Elías. Ah, esa que estoy marcando, que está como medio borrosa. Sí, se supone que es el campo de asteroides. Si ustedes toman un atlas o buscan por internet, aparece que, por ejemplo, después del planeta Marte, viene un campo de asteroides y de ahí sigue el resto de los planetas. Pero claro, uno cuando le dicen campo de asteroides, se imagina que este campo de asteroides es como en las películas, así como cuando van las naves entre medio de los asteroides. ¿Cómo? Me robó las palabras, eso iba a decir yo, eso quería decir yo. Ya. En realidad, claro, uno se imagina, le dicen campo de asteroides y se imagina esto de como las naves espaciales en Star Wars, ¿no? Entre medio de las rocas en el espacio, pero en realidad yo también quedé decepcionado cuando escuché a los científicos que ese campo de asteroides en realidad tú podrías estar parado arriba de un asteroide y no verías el otro asteroide cerca, porque están tan lejos, es tan grande el espacio, que claro, aquí en los dibujos, en las imágenes se ve el campo de asteroides como todos los asteroides juntitos, pero en realidad están muy separados. Entonces, Qué decepción. sí, yo cuando lo supe también me decepcioné. Yo ya me imaginaba en una nave espacial entre medio de los asteroides, pero no, eso no es así. ¿Listo? Entonces pasamos del geocentrismo de la Edad Media al heliocentrismo, que va a empezar a avanzar de a poco en la Edad Moderna. No es que dijeron de un día para otro, sí tienen razón, es el Sol el centro, incluso ellos pensaban que el Sol estaba inmóvil en el centro y alrededor giraban el resto de los planetas. Pero costó muchísimo. Ya a algunos les costó la vida plantear, otros terminaron presos, y vamos a ver el caso de Galileo, presos por plantear estas ideas. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el geocentrismo y el heliocentrismo, que es uno de los cambios. Aquí tienen ustedes varios de los científicos, no sé si los alcanzan a ver bien, aquí en la imagen al lado hay varios nombres. Y tenemos otro invento que en realidad es una modificación, porque esto ya más o menos existían prismas que permitían ampliar la visión así como una lupa, pero el que crea el telescopio ya como más moderno es Galileo Galilei, e incluso conocido como el inventor del, entre comillas, del telescopio. En ciencia incluso de repente la MIS los mandaba a trabajar con el tema de los científicos. ¿Eh? ¿Quiénes tenemos aquí? Varios aportes científicos, algunos relacionados con la astronomía y otros relacionados con el mundo de la ciencia, porque aquí no es solo astronomía, también va ciencia física, química, lo que vendría a ser ahora a lo mejor para nosotros ciencias naturales, medicina, todo eso relacionado ya con la ciencia actual, tuvo que en algún momento enfrentarse a la iglesia y a algunos les costó bien, bien caro. Por ejemplo, miren, aquí en la imagen yo se los voy marcando con el cursor. Dice William Harvey permitió conocer el mecanismo de circulación de la sangre y su distribución en el cuerpo. Por ejemplo, el señor William Harvey, y hay otro que es Miguel de Servet. Miguel de Servet incluso terminó siendo ejecutado porque ellos plantearon la idea de la circulación de la sangre, ¿no? El sistema circulatorio que tenemos nosotros, y que contradecía, por ejemplo, el tema de la creación del hombre. ¿No? Esto de que el hombre, ¿cierto?, había sido creado por Dios, y además tienen que tener en cuenta otra cosa. ¿Cómo alguien puede estudiar la circulación de la sangre y su distribución en el cuerpo? Tiene que necesariamente abrir un cuerpo humano, revisarlo, hacer como una especie de autopsia. Y claro, para la iglesia que alguien hiciera algo así era casi un pecado porque estaba profanando el cuerpo, incluso podría haber sido, y ocurría mucho en esa época, que alguien lo acusaran de brujería, de magia negra, de algo parecido. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, aquí aparece en William Harvey, también está Miguel de Servet. Miguel de Servet pagó con su vida el estudio de la circulación de la sangre.
Luego tenemos, dice Ambroise Paré, aplicó la técnica de la ligadura de arterias en las amputaciones. Bueno, eso es súper importante porque antes la gente cuando le amputaban las piernas, supongamos, o le amputaban un brazo, muchas veces se desangraban. ¿No? No habían cómo cerrar las arterias. Entonces él creó un método para poder hacerlo. Aparece Andrés Vesalio, dice, ahondó en el estudio de la anatomía, describió los huesos, ligamentos, músculos, los vasos sanguíneos y los nervios. Se dan cuenta, son todos relacionados a la medicina. Pero claro, ¿con qué chocaban? Con el tema de la iglesia. Incluso, gracias a esto, a los estudios que ellos hacen, también empieza el tema de las enfermedades, de tratar de descifrar el origen. No sé si ustedes recuerdan cuando vimos la peste negra. Ellos consideraban que la peste negra era un castigo de Dios, pero a nadie se le ocurrió ver de dónde venía la peste, ni de dónde apareció, cómo se transmitía. Y que Y la incluso, pulga. claro, en realidad no era la pulga en sí, sino que la picada de la pulga, la que transmitía la enfermedad. Y Pero la rata claro, me partió. claro, los ratones en los barcos. Pero como no existía la idea de ciencia que nosotros tenemos ahora, ellos que hicieron, mucha gente se fue a rezar a la iglesia, entonces eso hizo que se acumulara más gente. Es como Oye, ahora. ¿con la rata noruega fue la que acabó con la peste negra? ¿Cómo? La rata noruega fue la que acabó con la peste negra. No sé, Jorge, si habrá sido la rata noruega. Lo que sí sé es que después ya por tema de anticuerpos y todo lo que avanzó la enfermedad, ya después no tenía a quién contagiar. A los que contagió y no resistieron eso, se murieron. Si se murió, acuérdense que murió un tercio de la población de Europa y costó un par de siglos que se recuperara. ¿Ya? Ahí voy a seguir. Dice Tycho Brahe. Ahí aparece, dice, diseñó instrumentos astronómicos para medir la posición de estrellas y planetas. Con él me voy a detener un poquito porque más adelante lo vamos a ver. Galileo Galilei mejoró el telescopio. Usted le decía que si bien él aparece como el inventor del telescopio moderno, él en el fondo perfecciona telescopios, entre comillas, que ya venían de antes. Y aprobó la teoría, aportó pruebas a la teoría heliocéntrica. Y el otro caballero, que por nombre a lo mejor varios lo han escuchado, es Johannes Kepler. Creó las leyes de movimiento de los planetas. Esto del movimiento de los planetas, lo que se le llama la elíptica, él creó esa ley de los movimientos. No es que haya Profe, inventado el movimiento del que Johannes planeta. Kepler es el mismo Johannes Gutenberg. Yo pensaba eso antes. No, son personas distintas. Ah, ya. ¿Ya? Y aquí tenemos, yo puse a los dos que son como los más destacados y aparte que aparecen en su libro, así que lo miré ahí para que tuvieran en cuenta después cuando lo leyeran. Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. ¿Ya? Nicolás Copérnico es el de la teoría heliocéntrica. ¿Ya? Él es el que establece el tema de que es el centro en realidad del sistema solar, en esa época el universo para ellos, el Sol, y que alrededor giraba el resto de los astros. Obviamente le costó enfrentamientos con la iglesia, lo que publicó también pasó a la lista, digamos, la lista negra de los libros prohibidos, estos que establecía la iglesia, estaban ahí la mayoría de estos libros que hablaban de ciencia. Junto con Copérnico está Galileo Galilei. Él tiene varias cosas a su haber. Galileo Galilei, el tema del telescopio, es el primero y es el que establece que en realidad la Luna, ¿no? El satélite natural que tiene la Tierra, casi digo artificial, el satélite natural de la Tierra, no tiene luz propia, sino que en el fondo refleja la luz del Sol, ¿no? Porque eso es lo que hace la Luna. Es el que descubre las manchas solares. Incluso eso le costó, pagó con su vista el tema de las manchas solares, porque al final de a poquito se fue quedando ciego. Él incluso cuando murió ya estaba ciego. Y plantea el tema de, reafirmó en el fondo lo que dijo Copérnico y lo de Kepler del movimiento de los planetas. Y eso le costó que lo llevaran a juicio, un juicio de la Inquisición de la Iglesia. Terminó al final sus días con una especie de arresto domiciliario, ¿no? Y se le prohibió publicar sus libros y sus libros
estuvieron harto tiempo en esta lista de los libros prohibidos. Incluso, ¿Quién? ¿Copérnico o Galilei? no, Galileo. E incluso Galileo Galilei fue expulsado de la iglesia, lo que se llama excomunión. ¿No? Fue excomulgado excomulgado de la iglesia. Cuando lo expulsan como un fiel de la iglesia, eso le pasó a Galileo. Lo vinieron a reintegrar como 5 siglos después al pobre Galileo, pero él murió con toda esta presión de la iglesia, porque él planteó, claro, precisamente muchas de las ideas que ahora son reconocidas por la ciencia, en esa época cuando la iglesia tenía mucho poder y contradecirla no daba muy buen resultado. ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta, lo que costó que la ciencia pudiera avanzar. Tengan en cuenta que lo que les estoy hablando yo no es que sea de un día para otro, son prácticamente 2 siglos, 3 siglos completos, en que la ciencia de a poquito fue avanzando y con los medios que tenían en esa época, sacar cálculos matemáticos, medir distancias, todo, ¿eh? Con lo que tenían a mano en esa época. Ya para nosotros a lo mejor es más fácil hacer los cálculos, por ejemplo, con un computador, con una calculadora, no, ellos todos a papel y lápiz. Y con los instrumentos que tenían en esa época, que no eran los mismos que nosotros tenemos ahora. ¿Ya? Voy a mover ahí un poquito hacia el otro lado. Y entonces vamos a tener ese enfrentamiento entre la ciencia moderna y la religión, si se dan cuenta, porque ellos van avanzando con distintas teorías que ahora nosotros las tenemos ya prácticamente interiorizadas, pero que costaron mucho que la iglesia las terminara aceptando. Y como veían ahí, a algunos les costó su vida, les costó el trabajo de todos sus años, a veces tener que guardarlo por la presión de la iglesia. ¿Ok? Y lo que le estaba mostrando recién, entre los inventos, la imprenta, la importancia que tiene para la difusión. Voy a mover hacia el otro, que es el telescopio, por el tema de la astronomía. El que yo no los puse acá, porque lo vimos por el tema más que nada científico, pero son súper importantes, es la brújula y la pólvora. ¿No? Uno dirá que tienen que ver, yo no los puse aquí. La brújula por el tema de los descubrimientos geográficos, ¿ya? Y para ubicarse, el norte magnético, ¿ya? No se imaginen la brújula tal cual como ahora, que uno incluso las compra relativamente fácil. La brújula era distinta, ¿no? Marcaba el norte igual todo, pero no es metálica ni plástica como ahora. Y lo otro, la pólvora. Ambas, la brújula y la pólvora, llegados desde el continente asiático, desde los chinos. La brújula te sirve para hacer un mapa y la pólvora te sirve para hacer TNT. Claro, la pólvora es para las armas. Entonces, La pólvora para las armas y la brújula es para ubicarse con los puntos cardinales. Sí, es para eso. Y claro, con esa brújula, con lo que les llega del continente asiático, pasa por los árabes y los árabes le hacen transformaciones, por ejemplo, a la brújula, y eso le va a llegar a los europeos. Con esa brújula, los navegantes van a poder ubicarse en alta mar en el océano, cuando no se ve nada de costa y el día está nublado, no hay sol, no hay estrellas, no hay nada. La brújula les va a permitir ubicarse en alta mar. Y gracias a eso ocurren los descubrimientos geográficos, con esa ubicación. Y también el tema de la pólvora, porque con la pólvora cambió el tema de la guerra, inmediatamente. Es distinto enfrentarse con flechas, con lanzas, a un cañón, ¿no? Ustedes necesitan cierta precisión con un arco, con flecha, con una lanza y estar más o menos cerca. Con un cañón se ahorraban todo y disparaban nomás. Podían echar abajo castillos completos con cañones. Entonces cambió mucho el tema de la guerra y el dominio de algunos pueblos sobre otros. ¿Ya? Ya, chicos, vamos a hacer el resumen. Ahí aprovechen de preguntar, que yo tengo ahí en pantalla ese resumen. Tenemos entonces este paso de la Edad Media a la Edad Moderna con
los avances científicos. Ah, yo los separé, el tema de los cambios que va a haber con respecto a la Edad Media, ¿no? Recuerden siempre, la Edad Media teocéntrica, todo basado en Dios. Aquí vamos a la transformación hacia el antropocentrismo, todo basado en el hombre y en la creencia que el hombre puede llegar a conocer las cosas, entenderlas, y que no necesariamente todo era por obra y gracia de Dios. Estos avances que nosotros vimos y las ideas nuevas que se plantearon con respecto a lo que ya existía, va a traer problemas porque atentaban, entre comillas, contra la autoridad de la iglesia. ¿Ya? Ese era el lado que veían ellos, que cualquier idea que planteaban iba contra la autoridad de la iglesia. La iglesia no entendía que era mejorar el conocimiento, ellos lo veían como un ataque personal. Entonces, vamos a ver que en realidad varios de estos científicos que le van a dar impulso a la ciencia se van a tener que ver enfrentados a la Iglesia Católica y sus ideas, y que costó mucho. Incluso la gente común y corriente apoyaba a la Iglesia porque era lo que ellos conocían. Es como nosotros, ahora en la actualidad, y se está estudiando mucho. Varios de los que están aquí presentes habrán escuchado de la teoría del Big Bang, del origen del universo. Pero más bien es como una expansión del propio espacio, creando el tiempo y la materia. Fue lo que creó el Big Bang. Claro, es que, por ejemplo, esa teoría del Big Bang, que existió durante varios años, incluso está en varios libros, si uno lo busca, ahora la están incluso dejando un poco de lado porque al parecer no está correcta la teoría. Porque No sé, yo escuché una teoría que el mundo se creó por unos meteoritos que cayeron. Claro, no, pero el origen del universo. El origen del universo se supone... De la Tierra. Claro, se supone que hubo una... Para que puedan escuchar, se supone que hubo una explosión, que es el Big Bang, y que eso dio origen al universo, y que lo que uno espera en una explosión es que, ¿cierto?, al inicio de la explosión sea rápida, violenta, y después con el tiempo se vaya deteniendo y se vaya haciendo más lenta. Los científicos ahora se dieron cuenta que el universo, por alguna razón, no está deteniéndose, está haciendo lo contrario, está acelerándose y se está expandiendo cada vez más rápido. Entonces, esa teoría del Big Bang, como que ya la están de a poquito, la están dejando de lado, pero para eso necesitan pruebas, y las pruebas efectivamente están. Los científicos ya han hecho varias investigaciones y se están dando cuenta que al parecer esta teoría va a quedar en eso, solo en una teoría, y van a tener que replantear absolutamente todo. ¿Okay? Profe, ¿sabe qué? Yo sé Diga. muchas cosas del Big Bang. ¿Sí? Sí, es que mire, usted sabe de que a mí me gusta el juego de Bailey, ¿cierto? Sí. Bueno, resulta que había uno llamado Big Bang y me interesó el nombre, así que busqué información sobre la explosión del Big Bang, sabiendo más sobre esta expansión del universo. ¿Ya? Ah, sí, pues sí, esa es la teoría, pero ahora la están revisando porque parece que tiene problemas porque se están dando cuenta que la realidad está ocurriendo otra cosa. Profe, Dígame. el tiempo es subjetivo, según la teoría de la relatividad de Einstein, y Sí. el espacio se expande y se contrae cada segundo. Claro, sí están dentro de las teorías de la relatividad. ¿Vio Ahora que se yo pudo estudio? comprobar. No escuché. ¿Vio que yo estudio, pero cosas que no entran en las pruebas? Sí. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Para volver acá. Entonces, ahí teníamos nosotros el tema científico, la importancia que tiene el cambio de mentalidad, el antropocentrismo, y los distintos científicos. Ahí aparecían los nombres, si ustedes después los pueden revisar otra vez, sobre todo el tema de Copérnico, que es el de la teoría heliocéntrica, y de Galileo y todos los avances que hacen en lo que vendría a ser la astronomía, el tema de la luna, las manchas solares. ¿Ya? Kepler también es bien importante por la órbita de los planetas. Y como les mencionaba, los aparatos de la época.
no relacionados directamente con la ciencia, la imprenta, pero sí por el tema de la difusión, porque es lo que permite difundir estos conocimientos y todas estas teorías. El telescopio, por la ayuda que significa para, sobre todo, el tema del estudio de los astros, y después con los otros dos que yo no agregué aquí por el tema científico, pero sí tienen que ver con lo que ocurre en esa época, que es la brújula y la pólvora. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Voy a sacar yo ahí la presentación. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, pregunta nomás.